Le damos la bienvenida al podcast 195 de Crónicas Gumba. Con ustedes Víctor Dalos, me encuentran en @GumbaVictor y me acompaña. César Rivera, a mí me encuentra en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. El día de hoy tenemos un podcast de bitácora, como todos estos múltiplos de 5, y tenemos, como siempre, una primera parte en donde les recordamos las reseñas escritas que pueden encontrar en nuestra página www.cronicasgumba.com. Invitados a que se acerquen, dejen comentarios, si pueden ver la publicidad ahí, nos ayudan también un montón. Y en la segunda parte del podcast tenemos una despedida. Es un poco tardía de pronto para lo que la industria acostumbra, pero no para lo que realmente nosotros como jugadores normales hacemos. Y es que la PlayStation 4 de César ya pasó a otra repisa, a otro espacio, porque fue reemplazada por la consola de actual generación. Antes de empezar a hablar de las reseñas escritas, nos vamos a quedar escuchando de la banda sonora de Grim Fandango, Casino Calavera. Estos podcasts los encuentran en los gestores de podcast que ustedes utilicen: Spotify, Evox, Google Podcasts, bueno, los que ustedes manejen. Los invitamos a que se suscriban, nos dejen comentarios allí, nos sirve un montón para que más personas nos vean. Y vamos a empezar, como les había comentado previamente, haciéndoles un recuento de las últimas 5 reseñas escritas que tenemos ahí en la página. Son 5 juegos retro. Habíamos terminado en el podcast de Bitácora anterior hablando de Dungeons and Dragons Towers of Doom, un juego beat'em up, y después de este viene un juego que escribió una reseña que escribió César de un juego de PlayStation 3. ¿Cuál es? El juego se llama Heavy Rain. Es un juego desarrollado por Quantic Dream. Es un título que pues para su momento era bastante novedoso, que la idea era que tratar de contar una historia con elementos interactivos, que pudiéramos tomar algunas decisiones, que pudiéramos mover el control de cierta manera para hacer una cosa aquí, una cosa allá, muchos Quick Time Events. Y pues era bastante entretenido, bastante novedoso y les quedó la historia relativamente bien contada. Este juego salió efectivamente para PlayStation 3 por allá por el 2010. El título, pues uno de los grandes llamativos es el tema de la trama, porque empezamos con un personaje, el arranque es un poquito lento, hay que admitirlo, y de hecho le ha generado bastantes memes al juego porque es una media hora, casi una hora en la que vivimos con nuestro protagonista. La idea es que nos encariñemos con él, con su familia, porque rápidamente, pues no tan rápidamente, uno de los niños desaparece, es secuestrado por un asesino que se llama el Origami Killer. Y la idea es que a lo largo del juego controlamos 4 personajes diferentes que de alguna forma están relacionados con este asesino del origami. Y pues a medida que vamos tomando decisiones, las cosas van cambiando, las acciones se van modificando, hasta que al final descubrimos quién es el asesino y tenemos como diferentes finales, cambian elementos dentro de la historia. El juego, pues lo que les digo, es prácticamente una serie de Quick Time Events, porque en la pantalla todo el momento le aparecen mover el control para tal lado, presionar para tal botón, y él cada vez que aparece eso, pues va haciendo diferentes cosas nuestro personaje. A veces tenemos que responder de forma muy rápida, o porque si no, pues incluso algunos de los protagonistas pueden morir dentro de la historia y eso también cambia. El
problema más grande que tiene es que nunca cambia quién es el asesino. Entonces, a pesar de que uno lo puede jugar muchas veces como para ver, digamos que diferentes situaciones para nuestros protagonistas, el asesino siempre es el mismo. Entonces el misterio pierde la gracia después de la primera vez que lo jugamos. Visualmente es muy llamativo, le sacó bastante provecho a la consola. La música no lo es tanto, las actuaciones de voces bastante buenas. Y pues salió también reeditado para PlayStation 4 y si no estoy mal también tiene una versión para PC. El juego pues inicialmente de 2010 para PlayStation 3, estas versiones de PlayStation 4 son de 2014, si mal no recuerdo. Y es un juego pues muy llamativo para su momento y Quantic Dream, la empresa prácticamente se especializa en hacer este tipo de títulos, pero los que vinieron posteriormente, Beyond Two Souls y Detroit Become Human, no han tenido el mismo nivel de éxito de esta primera, como ni siquiera es la primera, pero por lo menos una de las primeras historias que trataron de contar de esta manera. Este es Heavy Rain de 2010. Bien, sí, en efecto tiene una versión para PC que se encuentra pues ya por la época, se encuentra bastante económica y tiene muy buenas calificaciones, por lo menos en Steam. Continúo yo, les voy a hablar de un juego un poquito más viejo que del que acabo de hablar César. Es un Castlevania. Para quienes no conocen, los primeros juegos de Castlevania eran juegos de acción y plataformas con temática, digamos que de estas oscuras, de vampiros, hombres lobo, monstruos, pues de estos Sí, era como de películas de terror, porque en los Ajá. primeros mezclaban de absolutamente todas las franquicias Sí, de el terror que monstruo del existían. lago, cosas así, de esas clásicas. Eh, Resulta que Castlevania cambió muchísimo después de Symphony of the Night, que fue el primer juego que salió para la PlayStation de la serie, y se convirtió en casi que un género propio, en donde había que hacer mucho backtracking, sí había acción, pero también tenía mezcla de temas de rol, pero los juegos anteriores eran pura acción y plataformeo, buscando jefes y eliminándolos. El juego del que les voy a hablar es precisamente la entrega que se lanzó en exclusiva en su momento para la Genesis, Sega Genesis o Sega Mega Drive para Europa. Se llamó Castlevania Bloodlines y como novedad yo realmente no me enteré de este juego sino muchísimo después de que salió, porque pues por estos lados, por lo menos en donde yo vivía, la Genesis no era muy común o muy famosa. Sí tenía unos amigos que la tenían, un par de amigos tenían la Genesis, pero este juego no lo tenía, entonces yo ni me enteré que este juego existía. Fue mucho después, en la 10 salió un juego que resultó ser la secuela, ese sí lo jugué yo, se llamó Portrait of Ruin, de hecho tenemos una reseña también de ese juego escrita en la página, y allí nombran que en un capítulo, en un evento anterior, dos guerreros legendarios, un guerrero cazavampiros de la familia Morris y un acompañante, un español, un lancero, habían detenido a Drácula previamente, pero que continuando con su tradición familiar de que dos guerreros se tengan que enfrentar al conde Drácula, ellos regresan. Yo dije, ¿cómo así? ¿Qué juego me están hablando? Ahí fue que empecé a buscar de pronto en donde había información y lo pude jugar apenas hace muy poco tiempo con el lanzamiento de la Sega Genesis Mini. Como juego, pues es de su época, 1994, entonces 16 bits. Tiene un gran pecado y por lo cual tampoco es tan, digamos que conocido, y es que muy poco tiempo antes salió, pues ni tan poco tiempo antes, como unos 2 o 3 años salió Super Castlevania 4, que creo que es el más famoso de su época, de los 16 bits. Tenía muchos efectos, se hizo muy famoso porque es un remake del primer juego, pero llevado a la consola nueva de ese tiempo. Y también Rondo of Blood, que ese pues lo conocimos aquí mucho después, pero que técnicamente despuntaba, era también de plataformas, pero con un montón de efectos, y por eso este quedó un poquito olvidado. Además que no tenemos a los protagonistas de la franquicia, que son los Belmont. Aquí
Morris más o menos se comporta como un Belmont. Tiene un látigo, pero pierde esas habilidades de mover el látigo de formas especiales como en el juego de Super Nintendo. Pero le agrega el tema de que tenemos un segundo personaje a elegir. Entonces con el lancero se juega diferente. Tiene ataques lineales, puede hacer unos saltos especiales. Hay unos pequeños desvíos en el juego. Gráficamente la Genesis era un poquito, era diferente, pero se sentían, digamos que la Super Nintendo se sentía un poco más completa o superior en ese aspecto gráfico, no por mucho. Entonces este juego, digamos que no despunta en eso, pero sí tiene muchos efectos que resultan atractivos, tiene muchos jefes que también juegan mucho con el escenario. Hay uno que me llama mucho la atención, que es un mago que al principio yo no entendía qué estaba pasando, porque él solo se movía de un lado para el otro y no me atacaba, hasta que me di cuenta que lo que estaba haciendo era subiendo el nivel del agua, como inundando el escenario. Y yo dije, ay, me va a matar ahogándome. Entonces salte para tratar de matarlo y él se movía rápidamente para un lado, para el otro. O uno de los primeros jefes rompe unos ventanales y al hacer unos aullidos, es un lobo, los pedazos nos caen y nos hacen daño. Entonces todo eso me llamó la atención porque tiene como mucha variedad, eso me gustó. No es muy largo, son unas 3 horas de juego tal vez, pero tiene la ventaja de que puedes probar los dos personajes, tiene niveles de dificultad, puedes ponerle vidas adicionales. En general me pareció un buen juego sin ser el mejor de la franquicia, interesante si lo pueden probar. Eh, Duró escondido y oculto muchísimos años hasta que se lanzó la Genesis Mini y también la colección de Castlevania, en donde viene este juego también. Ese fue Castlevania Bloodlines de Genesis. Listo. Entonces el siguiente juego me correspondió a mí. Es una secuela, como me sucede muchas veces, que termino jugando mucho antes el 2 que el 1. Y es Red Steel 2, un juego que también fue lanzado en el 2010 para la Nintendo Wii. Esta es la secuela de un título de lanzamiento de esa consola también, Red Steel, pero es muy diferente del juego original. El juego original era un título en el que uno controlaba un personaje en primera persona. La idea era que uno mezclaba disparos en esa perspectiva con combate cuerpo a cuerpo, pero al título le fue bastante mal en cuanto a reseñas, más no en ventas. Por ser un título de lanzamiento publicado por Ubisoft, digamos que muchas personas les llamó la atención porque era de los pocos títulos que se veía que estaban tratando de hacer como, primero, sacar bastante provecho al control de la plataforma, y segundo, utilizar una perspectiva o un elemento visual que apuntaba un poquito más al realismo. Muchos estaban diciendo, pues como esto no da para ser muy realista, entonces vámonos por gráficas tipo caricatura, etcétera, etcétera. Esto, no, sí se pueden hacer cosas como medio realistas. Ese fue el Red Steel original y le fue terriblemente mal, pero vendió relativamente bien. Entonces la gente de Ubisoft dijo, no, vamos a reinventarnos la franquicia, vamos a lanzar una secuela. Vamos a aprovechar que ahora los controles tienen ese aditamiento de Motion Plus para hacer más preciso el control, y lanzaron así Red Steel 2. El cambio es drástico, el control mejoró muchísimo, es mucho más preciso, se sigue mezclando ese tema de combate cuerpo a cuerpo y con espadas, con disparos a distancia, se integra muchísimo mejor, responde muy bien. También mantuvieron el tema de que estamos mezclando cosas de Oriente con Occidente, pero el resto lo cambiaron todo. No Sí, hay continúa. ninjas, pero también hay vaqueros, pero también hay mercenarios. Y además Es apuntándole a la pantalla, este era el que necesitaba el plus. Y creo que fue el primero que yo probé también, en donde se notaba la diferencia del aditamento que mejoraba la precisión del control de Wii. correcto. Pero todo lo demás entonces lo cambiaron. La historia la cambiaron, el protagonista lo cambiaron, el estilo gráfico lo cambiaron porque fueron por el tema cel shading, que también ocultaban mejor las limitaciones de la consola. Y fue una mejora en todos los aspectos. Es bastante entretenido. Eso sí, se quedó atrapado en la consola por su tipo de control. Afortunadamente, a pesar de que no vendió tan bien como la primera parte,
El juego es relativamente sencillo de conseguir en físico original, solo el disco, porque él también venía con un bundle, que ese fue el que yo compré, en el que venía el juego y el Motion Plus como accesorio, porque pues en ese momento no eran tantos los que tenían ese dispositivo. Luego Nintendo lanzó una versión del Wiimote que ya venía con la tecnología incluida, no había que pegarle ningún accesorio adicional. Y lo otro es que, como un dato curioso que no lo mencioné en la reseña, pero en su momento fue uno de los juegos más pirateados del año en que se lanzó, de 2010. Se calcula que casi el doble de las personas que lo piratearon, más que lo compraron. O sea, el juego no creo que no alcanzó a completar 1 millón de unidades vendidas, pero casi 2 millones de personas lo jugaron pirata, porque en ese momento era muy fácil utilizar la consola de esa manera y pues la gente se aprovechó drásticamente. Eso desafortunadamente mató la franquicia, ya no hay más Red Steel, pero esta segunda entrega vale mucho la pena por encima de la primera. Entonces esa es la reseña que les invito a que lean. Red Steel 2 para Wii, muy buen juego también. Yo tengo una mala. Yo compré este juego y recuerdo que alguien me lo cambió, me envió por vía de correo otro y yo le enviaba este y algo pasó en la mensajería y mi juego se rompió, entonces eso fue un problema para que nos respondieran. Pero bueno, listo. Paso yo entonces a hablarles de Grim Fandango, como por cuarta vez en la página, tercera vez No, realmente. es segunda vez, lo que pasa es que la primera vez tuvo problemas técnicos. Correcto. Para quienes no sepan, Grim Fandango es un nombre relativamente famoso en la industria de los videojuegos. Es un juego de finales de los 90 que salió, es una aventura gráfica con una inspiración muy particular. Está ambientada en los años como 30, 40, estas películas de gángster, estas películas oscuras, pero que la temática de fondo tiene mucho que ver con el Día de Muertos mexicano, desde la mitología y desde el folclore mexicano. Y estamos en una historia, una narrativa en donde nuestro protagonista, Manny Calavera, es un agente de viajes para las personas que apenas llegan al otro mundo. Resulta que la gente cuando se muere, igual le faltan 4 años de viaje para poder llegar al otro lado a donde tienen que ir. Y los que no les alcanzó las buenas obras tienen que trabajar para ganarse unos centavos para procurarse la ida hasta ese otro lado. Manny es un vendedor de viajes. Y resulta que haciendo sus peripecias, les recomiendo de pronto leer la reseña o mirar algo, de pronto un poquito más de la historia. El caso es que termina envuelto en una trama de mafia, de traiciones, de gente a la que les están robando sus buenas obras para vendérselas a otras personas. Bueno, en fin, hay temas bien interesantes. Aparte que mucho de este tema, de este folclore, está muy bien referenciado aquí, con mucho humor. Las aventuras gráficas, este es un juego de LucasArts. Y era, digamos que en su momento, con estas aventuras de 2D pixeladas en un motor propio, fue muy famoso, llegó a ser muy famoso y con juegos muy renombrados. Tenemos varios incluso reseñados ahí en la página. Para este buscaron los 3D, porque estábamos en la época de los 3D. Hicieron unos gastos enormes en un motor gráfico que desafortunadamente no lo vieron recompensado porque las ventas no fueron tan buenas, a pesar de que el juego tuvo unas críticas excelentes. Y eso llevó, si bien este no fue el último juego de LucasArts, ellos tuvieron otro después, pero sí se vio a este como el gran culpable de que se terminara, digamos que esa línea de desarrollo de aventuras gráficas. Tuvieron que pasar muchos años para que se retomaran por sus creadores. Tim Schafer, de hecho, es uno de los escritores, tiene un humor muy característico que está impregnado en este juego. Es un juego un poquito oscuro en algunos de sus acertijos, pero que muy bien vale la pena probarlo. Tiene una versión remasterizada. Y cuando decía que ya es la tercera vez, realmente nosotros grabamos un podcast con Sergio en su momento, que desafortunadamente otra vez el sonido quedó terrible y me tocó después grabar como un monólogo para que no quedáramos esa semana sin nada de contenido. Y ahora tenemos una reseña escrita del juego original para que ustedes la lean. Grim Fandango.
Sí, ese es uno de los podcasts más corticos que existen dentro de nuestra historia. Fue por allá el 61, segunda parte, y solamente dura 25 minuticos, precisamente por la regrabación de Víctor. Digamos que cuando era charladito duraba casi 40 minutos, pero pues sin la otra persona Ujú, interviniendo se cortó bastante el contenido. correcto. ¿Y con cuál juego terminamos, César? Yo les voy a hablar de un juego que está justo en el borde de lo que nosotros consideramos o permitimos como reseña escrita. El juego es Puppeteer, es un juego de PlayStation 3, un juego de plataformas en 2D, en que controlamos una marioneta. De ese juego también ya les habíamos hablado en un podcast de hace como 6 años y medio, entonces pues ya era justo y necesario pensar en una reseña escrita. Este es un título que se lanzó muy tarde en la vida de la consola y por eso no muchas personas lo conocen. Yo la verdad lo descubrí en una venta de garaje, de eso de que en una subasta, en una de esas reuniones de grupos retro. Lo conseguí muy barato, me demoré igual en jugarlo también un tiempo y es un título muy entretenido y en que juegan con que se puede cambiar la habilidad del personaje. Recuerda por ratos un poquito títulos como Kirby, por ejemplo, que es un personaje que tiene diferentes habilidades. Aquí es según la cabeza que tenga nuestra marioneta. Tiene una historia muy llamativa y pues se divide en capítulos y lo cuentan todo como si fuera un show de marionetas. Eso es otro de los alicientes y visualmente también llama mucho la atención porque utilizaron le sacaron provecho a la consola haciendo muy detallados los personajes y los fondos, y como no tienen que tratar de mapear todo ni utilizar cámaras digamos especiales de tercera persona al hombro ni cosas por el estilo, en mundos abiertos ni nada por el estilo, todo el detalle de los niveles está muy bien logrado. Hay muchos cambiecitos pequeños, está muy bien animado, la música también es bastante buena. Es un título que si bien no es cresta así, no es de los más llamativos ni los que todo el mundo conoce para la PlayStation 3, sí me parece que vale la pena darle una oportunidad. Es un buen juego que puede sacarle bastantes horas de entretenimiento, y si yo lo conseguí hace varios años muy barato, no me puedo imaginar en cuánto está en este momento. Eso sí, el juego está atrapado en la PlayStation 3. No me molestaría ver un remaster bien económico, pero como salió tan tarde dentro del ciclo de vida de la consola, no lo veo tampoco factible. Puppeteer para la PlayStation 3. Bien, así cerramos entonces este recuento de algunas de las reseñas escritas que tenemos en nuestra página www.cronicasgumba.com. Invitados a leerlas y a dejar sus comentarios. Pasemos entonces. Busquen la que ustedes quieran porque ya pasamos las 400 reseñas retro, entonces es bastante probable que encuentren la que estén buscando, y si no la encuentran, pídanla. Estamos muy atentos, por ejemplo, si nos comentan en Instagram o en nuestra red en X, antes conocido como Twitter. En todas partes nos encuentran como @crónicasgumba, una sola palabra, y de verdad nosotros les ponemos mucha atención. Si ya jugamos el título, es muy fácil que lo consigamos, que escribamos la reseña, o si de pronto no lo conocemos, nos dan la oportunidad de regresarnos a esos títulos viejitos que nos gusta tanto. Bien, pasemos entonces a la segunda parte de este podcast. Y en este, como les había comentado, vamos a hablar un poquito y darle una despedida, no un funeral vikingo, aunque debería, a la PlayStation 4 de Don César. ¿Qué nos quedamos escuchando? Vamos a escuchar una canción que se llama A Beautiful Song de la banda sonora de Nier Automata.
¿Por qué en el podcast 195 a finales del 2023 vamos a hablar de la PlayStation 4? Hay muchas razones, pero una de ellas es que se demoró o digamos que apenas estamos viendo realmente esos grandes juegos que empiezan a aprovechar la nueva generación, y eso también llevó a que por lo menos César, incluso Andrés también, se tardaran un poco en hacer el cambio de consola. Y ya estamos cumpliendo ¿cuántos años desde que se lanzó la PlayStation 4? Ya pasamos, en el momento que están escuchando esto, creo que ya cruzamos el umbral y precisamente también nos sirve como una celebración del 10º aniversario de la plataforma. Aquí entonces yo voy a hacer una serie de preguntas rememorando y tratando de que don César nos cuente cómo le fue, cómo la consiguió, qué hizo, a ver qué crónica armamos de esta PlayStation 4. Primero empecemos con cómo obtuvo su consola y cómo la usó. Aquí hay que llamar la atención de que PlayStation 4 tuvo varias versiones. ¿Cuál fue la que usted consiguió y cómo la utilizó? Un poquito de contexto. Yo normalmente compraba consolas de Nintendo. Yo tuve la Famicom, luego compré una Super Nintendo, una Nintendo 64, una GameCube, una Game Boy Advance, una Nintendo DS, una Wii, una Nintendo 3DS y una Wii U. Pero cuando anunciaron la Switch me pareció un desastre. Porque en la generación anterior me di cuenta que yo no jugaba consolas portables. La 3DS le saqué muy poquito provecho. Entonces yo estaba ahorrando como para hacer un cambio de generación. Ya la Wii U se notaba que la estaban dejando de lado. Y el 2017 iba a ser mi oportunidad para cambiar de generación. Cuando anunciaron finalmente la Nintendo Switch, dije, esto definitivamente no es lo mío, no me interesa absolutamente nada que yo pueda utilizar la consola de manera portable, porque yo utilizo las consolas sentado enfrente de mi televisor. Incluso cuando tenía la 3DS la jugaba sentado en el sofá enfrente de mi televisor, pero con la consolita portable. Entonces dije, no, la Switch no es lo mío. Vamos a mirar cuáles son las alternativas. Y mis alternativas en ese momento era la Xbox One y la PlayStation 4. Entonces me puse a mirar la lista de juegos, la lista de precios, las opciones, lo que me gustaba a mí jugar, lo que tenía mayor variedad. Finalmente decidí que iba a comprar una PlayStation 4. Pero, así como menciona Víctor, ya existían en el mercado varias versiones de la PlayStation 4. En el 2016, de hecho, se lanzaron la PlayStation 4 Slim y la PlayStation 4 Pro. Para el presupuesto que tenía, dije, vamos a ver cuál me consigo barata a finales del 2017. Y yo compré mi PlayStation 4 Pro en noviembre 24 del 2017. Por $337, incluidos impuestos, y un poquito más porque la conseguí en una promoción de Black Friday comprándola en GameStop. Me salió incluso más barata que una Nintendo Switch en ese momento. Listo, ¿y en dónde la puso? Como debería ir, debajo de mi televisor, en un mueble. Yo tengo siempre he tenido un estudio. En ese estudio, pues es un mueble, a veces es un poquito más grande, a veces un poquito más pequeño, dependiendo del apartamento donde he vivido. Pero ahí en ese mueblecito siempre tengo 2, 3 consolas, normalmente la actual y la de la generación anterior, conectadas, un reproductor de algo que ya no me hace falta porque desde que tengo la PlayStation 3, ahí ese también es mi reproductor de DVDs, Blu-ray, etcétera. Y ahí quedó debajito del conectado a mi televisor y a la salida de una consola de audio que yo tengo también para poder ponerse sonido Dolby Surround en mi estudio. Como la compró ya, digamos que con la generación bien avanzada, ¿cuáles fueron esos primeros juegos? ¿Qué fue lo primero que usted buscó y por qué, digamos que cuando uno compra una consola normalmente es porque le llaman la atención algunos juegos? Ya con ese catálogo medio asentado, ¿cuáles fueron esos primeros juegos que compró?
Es muy chistoso porque uno de los juegos por los que me decidí comprar una PlayStation 4 versus una Xbox One era un título que me llamaba mucho la atención y dije, uy, sí, este es el que voy a comprar, que no sé qué, y finalmente nunca lo compré. Pero en ese momento, Pero y ¿cuál fue? siempre, Dice, ese fue el Valkyria Chronicles, ujú, sí, el de estrategia, que tenía una versión remasterizada para PlayStation 4 y iba a salir la cuarta entrega también para PlayStation de ese 4. tenemos podcast. Exacto. Y entonces dije, uy, sí, ese juego no lo consigo en Xbox One. Entonces, una de las razones es que para comprar una PlayStation 4 es por ese juego. Pero finalmente nunca lo jugué. Nunca lo compré. Nunca lo compré. Y la otra cosa es que yo tengo por regla general que cuando compro una consola, yo no compro una consola por un juego. Yo compro una consola al menos por 3 títulos. Y en este caso fueron 4 los títulos que compré prácticamente con la plataforma. Uno, la colección que traía Inside y Limbo, unos juegos como de acertijos ambientales y de plataformas. De ambos tenemos podcast en la página web. También en ese mismo momento compré Prey, el título de disparos en primera persona, que es más como eso se llaman un juego simulation. Bueno, es un título en el que pues hay muchísimas formas de interactuar con el ambiente y pues la mecánica, digamos que el combate es de disparos en primera persona. También compré en esa misma época Nier Automata, un juego de acción y rol en tercera persona. Y compré un juego de acertijos que era como mi carta, mi comodín, un juego Wildcard. raro, que fue de Talos Principle. Ese juego es de primera persona, pero es de puros acertijos y en el momento que estamos grabando esto ya está casi prácticamente lanzado la segunda parte, que le estoy haciendo el seguimiento para ver si también lo agrego a mi colección. Eso fue la tanda de juegos con la que prácticamente compré la consola. Listo, ¿ya de cuántos juegos estamos hablando? Sabemos que eso sube un poquito de aquí a que pase algún tiempo. Su colección de juegos, ¿a cuánto ascendió y cuáles han sido sus criterios de compra con PlayStation 4? El único criterio de compra que yo tengo así que es muy estricto es que solamente compro juegos en formato físico. Es lo único que tengo así como criterio. Es decir, si el juego solo existe en formato digital, pues lo lamento mucho. El juego para mí no existe. Yo solamente compro mis juegos en formato físico. Y así tengo una colección que ya pasa de 150 juegos. Por ejemplo, tengo varios juegos que los han dado como parte del servicio de Plus Essential. Todos los meses para las personas que se suscriben al servicio de Plus en su nivel más básico, que es para jugar en línea, PlayStation les da 3 juegos y la idea es que mientras usted siga pagando el servicio tiene acceso a esos juegos y los puede jugar en cualquier momento, volverlos a descargar y no sé qué. Yo, por ejemplo, esos juegos que tengo dentro como parte de ese servicio no los cuento. Para mí esos juegos no existen porque solamente existen en digital. Entonces no sé cuáles serán eso, a pesar de que he terminado algunos de esos. Y sí, mi colección supera ya por bastante los 150 juegos para todos en formato físico. Listo, entonces aquí vamos a hablar precisamente de los juegos porque se supone que es para lo que uno compra la consola. Y tengo como tres, a ver usted cómo me las organiza o cómo quiere responderlas. Lo primero, juegos más jugados, juegos favoritos que ya hemos encontrado en varios podcasts que hemos hecho que no son lo mismo. Es diferente lo que uno más juega de lo que realmente más disfruta. Y una tercera categoría sería esos exclusivos de PlayStation 4 que considera sus favoritos y que si no la tuviese, pues no los hubiese podido jugar en otra parte. Listo. Vamos entonces. Primero, la pregunta de cuáles eran los juegos más jugados. Me costaba más trabajo antes porque PlayStation 4 no tiene la opción de ver cuántas horas yo he disfrutado cada uno de los títulos.
Cuando Víctor me hizo esa pregunta, yo dije, ay changos, ¿y ahora cómo hago? Pero curiosamente en PlayStation 5 sí existe esa opción y él tiene la memoria, o sea, como quien dice, el PlayStation 4 sí guardaba esa información, pero no me la mostraba de ninguna forma. Y en PlayStation 5, si usted tiene el juego en la colección, él le muestra esa información, a pesar de que pues el juego sea de la plataforma anterior. Entonces, en el orden de más jugado a menos jugado, coloqué solamente mi top 3, una mención honorífica, porque y de ahí para abajo ya hay muchos que se pelean los puestos porque son muy complicados. El juego que más no disfruté, sino que más jugué en PlayStation 4 fue Diablo 3 The Eternal Collection, con 187 horas. Ese juego, pues me gasté todo eso porque lo platiné. Le saqué a mí me gusta buscar los trofeos de los juegos y ese juego tiene un par de trofeos que son absurdamente tediosos, largos. Esas 187 horas no fueron 187 en un año, fueron 187 a través de como 3 años, porque en el momento en que lo compré inicialmente lo jugué cierta cantidad de horas, lo pasé con 2 o 3 personajes, luego lo abandoné, luego un amigo me dijo que jugáramos un rato, cogí otro personaje para pasarlo, luego me puse a hacer unas builds para hacer unos trofeos adicionales, así, y como a lo largo de 3 años jugué todas esas 187 horas. Ese podcast, curiosamente, no lo hice yo, lo hizo Víctor. Es el podcast 67.1. Víctor lo jugué para Nintendo Switch, pero yo le gasté 187 horas en PlayStation 4. Siguiente juego, otro título que también me demoré un buen rato porque le saqué el platino, es Plantas vs Zombies Battle for Neighborhood Build. Ese le saqué el platino con 121 horas. Ese también le hicimos un podcast, el podcast número 119. En esa oportunidad nos acompañó Renzo también, Renzo Camargo. Un saludo. Y es que ese lo jugamos de forma conjunta. Ese es un juego que es solamente en línea, de disparos en tercera persona, y hay que hacer muchísimo grinding para llevar todos los personajes hasta el nivel necesario para sacar el trofeo de platino. Y me demoré un montón de tiempo, y el juego está diseñado para que uno lo juegue de poquito tiempo, pero muy seguido, porque tiene retos semanales, tiene retos diarios, tiene cambios de estaciones y cambios de temporadas, y entonces ahora estamos en Navidad y luego viene San Valentín y luego entonces viene la primavera, verano, etcétera, etcétera. Y es un juego que me demoré muchas horas precisamente sacando el platino. Y el tercer juego es otro título que también le saqué el platino. Este está un poquito más de mis afectos, pero tampoco es de mis favoritos. Fue Dragon Quest 11, que me demoré 116 horas en sacarle el trofeo de platino. También tiene podcast, el podcast número 70, parte 2. Y ese tiene y alargan la historia y vuelven y alargan la historia y tiene un montón de trofeos de grinding y hay que hacer esto y hay que hacer esto otro. Eso es un juego de rol por turnos, bastante tradicional, con algunos elementos modernos. La historia principal no me pareció tan buena, pero las secundarias me gustaron muchísimo más. Hubo personajes muy entretenidos, hubo personajes que no me llamaron tanto la atención. Igual es un muy buen juego. De los 3 que más he jugado, yo creo que ese fue el que más me gustó de los 3. Pero ninguno de esos 3 son mis juegos favoritos para la consola. Mis juegos favoritos para la consola son Nier Automata. Ese tiene podcast el 56.1. Es una belleza de juego. La historia es espectacular. Es un juego de acción y rol. Con una trama buenísima que rompe la cuarta pared, que se mete con los sentimientos de las personas, que lo transforma a uno, con una banda sonora espectacular. Es de verdad un excelente, excelente juego.
le saqué muchísimo provecho, le saqué todos los finales, le saqué el platino, lo jugué, me encanta el personaje, escucho la banda sonora, volví a escuchar la banda sonora cuando salió dentro de otro juego. Me terminé también el Nier Replicant por todo lo que me gustó del Nier Automata. Excelente, excelente juego y me encantó. Es uno de mis favoritos de la generación. El segundo título es Ghost of Tsushima, es también Podcast 93.3. Es, es un juego de acción en mundo abierto con toquecitos de rol. La ambientación me llama muchísimo la atención, todo el tema de samurái, del Japón feudal. Aquí tenemos un personaje que vive en la isla de Tsushima, que queda entre China y Japón y los mongoles están invadiendo. Él es un samurái de pura cepa, que el honor por encima de todo, y empieza a tener conflictos porque para derrotar a los mongoles no simplemente se puede ir con su honor de lanza en ristre porque no va a lograr absolutamente nada y tiene que empezar a utilizar técnicas, digamos, un poquito más meterse en la sombra, de hacer traiciones, de apuñalar por la espalda, cosas no muy honorables, pero que finalmente es lo que le permite empezar a combatir con esa ambientación. Los escenarios son geniales, las gráficas espectaculares, todo súper fluido, el mundo abierto, hay muchísimas cosas por hacer, es muy entretenido, es uno de mis juegos favoritos de la consola. Y el tercero es un título que jugué, digamos que hace no tanto. Es un título que se llama It Takes Two. De ese tenemos un podcast, el 98.3. Es un juego cooperativo que es difícil clasificar dentro de un género, pero yo diría que es acción-aventuras en tercera persona. Es un juego que es netamente cooperativo. Se necesita a alguien para jugar, ya sea en línea o de manera local. Yo lo jugué con mi hija y nos divertimos un montón. Cada uno de los personajes aporta algo diferente a la aventura, entonces la idea es que hay muchísimos acertijos ambientales y un personaje tiene un arma y el otro tiene otra arma y entre los dos se ayudan para poder avanzar. Yo le abro camino a ella, ella me abre camino a mí. La historia también es bastante entretenida, con un tema familiar, que se van a divorciar, entonces la niña que no quiere que se divorcie es la que convierte a los papás en esos muñequitos, son como muñequitos de manualidades, por no decir que de trapo, porque en realidad son como una mezcla de diferentes manualidades, y la idea es tratar de volver, digamos, salir de esos muñequitos, volver a sus cuerpos, y en ese momento pues la casa se vuelve una aventura y hay muchísima imaginación, muchísimos cambios a todo momento, es más extenso de lo que yo pensaba y me divertí montones terminándolo junto a mi hija. ¿Cuál era la tercera pregunta? La tercera era, aunque ya de ahí hay, hay uno de los que es de pronto solamente se puede disfrutar en PlayStation 4, bueno, y ahora 5. ¿Cuáles son esos? Los exclusivos. Y aquí no me ven, pero estoy haciendo comillas porque ya muchos de esos juegos, si usted tiene un PC con las capacidades, hay varios de estos juegos que tienen versión para PC. No todos han salido para los PCs, pero ya hay varios. Digamos que Sony no es adverso a dejar pasar un par de años antes de lanzar la versión de PC. Pero yo la verdad nunca he tenido un PC. Hace como 20 años, no, casi 30 años tuve un PC que valía la pena como para jugar. Yo soy ingeniero de sistemas y detesto jugar en PC por el simple hecho de que el computador lo relaciona automáticamente con trabajo. Entonces, cuando yo quiero relajarme, cuando yo quiero descansar, pago el PC y me voy a consola, o me leo un libro, o me voy por mis cómics, o prendo la televisión y veo alguna serie, lo que sea, porque para mí el PC es trabajo. Entonces yo nunca he tenido así un PC, pero por eso estos son los que a mi criterio son mis favoritos exclusivos. El primero, efectivamente, como Víctor ya lo mencionó, Ghost of Tsushima, nuestro podcast 93.3, no les voy a hablar más de él. El segundo, Horizon Zero Dawn,
ese lo reseñamos también en el podcast número 70, cuarta parte. No reseñé yo el juego, yo en ese momento todavía lo estaba disfrutando. Me encantó ese título, es un título de acción, aventura en tercera persona, en un futuro posapocalíptico. La trama es buenísima porque le están explicando cómo se creó este mundo, qué le pasó a la humanidad antes, le van revelando muchísimos detalles muy llamativos. La trama de verdad lo jala a uno, es súper entretenido. Hay muchas misiones secundarias, hay muchos combates interesantes porque los enemigos son robots, forma de dinosaurios mecánicos, entonces tienen puntos débiles. Nuestro personaje pues no tiene armas muy modernas, de hecho prácticamente empezamos con un arco y una flecha. Es muy entretenido ese juego. Tengo en deuda la segunda parte, precisamente porque pues hasta también salió para PlayStation 4, pero pues más adelante les voy a hablar de cómo estoy haciendo mi transición a PlayStation 5. Ese fue Horizon Zero Dawn. Y el tercero, que es de mis favoritos exclusivo, es Odin Sphere Leif Trashir. Ese también tiene podcast, el podcast número 103. Es un juego de Vanillaware publicado por Atlus. Es un juego en 2D con arte dibujado precioso. El juego es originalmente de PlayStation 2 y en el, ya no me acuerdo, 2014-2015 le sacaron versión para PlayStation 3, Vita y PlayStation 4, y en esa edición fue la que yo jugué para PlayStation 4. Me encantó. Es mi tipo de juegos, es espectacular porque combina elementos de acción con toquecitos de rol, con un arte hermoso, una historia complicada, con muchos personajes, muchísimas horas de juego. Uno de los exclusivos favoritos de la consola. Se darán cuenta que faltan varios de los que la gente considera unos grandes, pero la verdad yo incluso desde la época de Wii normalmente no juego tantos títulos exclusivos. Incluso la Wii, que todo el mundo tenía más o menos el 80% de su librería en juegos de Nintendo y el 20% de otras compañías, en mi caso siempre ha sido menos del 50% exclusivo en todas las plataformas y el resto de terceros. Entonces pues lo mismo me pasó con la PlayStation 4. No tengo tantos exclusivos y los exclusivos usualmente dejo que alguien más los disfrute y los traiga al podcast. Entonces por eso estoy seguro que faltarán algunos de los que la gente considera como indispensables, pero pues o los jugué y no me llamaron tanto la atención, o simplemente no los jugué porque alguien más ya los había presentado. Entonces vamos dándole como un cierre a esta despedida de Play 4. ¿Cómo sería su resumen general de la experiencia? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? De tener la consola, del tipo del sistema. Y de pronto no sé si sufrió algún cambio en su forma de jugar o en su forma de comprar cosas a lo largo de esta experiencia con PlayStation 4. ¿Y cómo pasó al Play 5? El legado, ¿cómo lo ve usted allí ahora? Vale. Primero, mi experiencia con la Play 4 fue excelente. O sea, yo la verdad la disfruté mucho por varias razones. Primero, tenía un montón de opciones. Yo, como les decía, inicialmente tenía todas las consolas de Nintendo y Nintendo siempre ha tenido una relación de amor-odio con los terceros. Entonces había consolas en las que tenían mucho apoyo de terceros, había consolas en las que no tenían casi nada de apoyo de terceros. Con PlayStation 4 la relación de Sony con los terceros siempre ha sido muy buena desde la PlayStation 1. Entonces casi todas las empresas, y también por el volumen de ventas, por la cantidad de unidades que tiene la consola en el mercado, las empresas tratan siempre de tener una versión para PlayStation 4 o para PlayStation en el que estemos. Entonces la cantidad de opciones, la cantidad de juegos disponibles y casi todos en formato físico era
es simplemente abrumadora. O sea, yo compraba y compraba y compraba y veía juegos y me antojaba. Y mire, quiero de estrategia, aquí hay de estrategia. Quiero de pelea, aquí hay de peleas. Quiero de acción, aquí hay de acción. Quiero de aventuras, aquí hay de aventuras. Quiero de disparos en primera persona, aquí hay juegos de disparos. Carreras, ahí hay carreras. Deportes, no me gustan, pero igual ahí están. Hay absolutamente de todas las categorías. Y sobre todo hay algo que digamos que siempre le ha adolecido a la consola de Xbox, y es que tienen bastante apoyo de desarrolladores japoneses. Yo tengo una afinidad por esos temas del rol japonés, de juegos que tienen que ver con algo de anime y esas cosas por el estilo. Y los desarrolladores japoneses a veces dejan de lado a Xbox, pero nunca se dan el lujo de dejar por fuera la consola de Sony. Entonces por ese lado encontré muchísimas opciones de juegos de todos los géneros, de todos los estilos, pequeñitos, medianos, gigantescos, de presupuestos enormes, de presupuestos pequeñitos. Lo otro es que es muy fácil conseguir los juegos a muy buenos precios. Por la razón que sea, porque la gente los rota, porque salen tantos y se deprecian rápidamente. Es muy fácil conseguir juegos muy buenos a precios ridículos. En serio, compré juegos que me llamaron la atención y valían 30 o 40 mil pesos, que es $10 en formato físico, porque recuerden que esa es mi única restricción, o la única restricción que yo me autoimpongo. Y conseguí muchísimos jueguitos usados, muy buenos, muy llamativos. Hay unos que otros que son de tiraje limitado, pero encontré también muchísimas opciones muy baratas. Otra cosa de las que me gustó y le saqué bastante provecho fue que la consola tenía la opción de suspenderse, y eso me dio, primero, motivos, y segundo, facilidades para jugar más de lo que jugaba antes. Ese tema de que la consola está suspendida, yo presiono un botón y arranca mucho más rápido de lo que si arrancara desde cero, y la partida continúa ahí donde yo estaba. Eso me permitió, primero que todo, cuando encendía la televisión, pensar automáticamente, la consola la puedo encender y ahí puedo arrancar, y eso me dio muchísimas horas de juego. Y lo otro es que se me hizo que era una plataforma que a lo largo de su vida y con sus varias versiones y con sus descuentos salió a un precio razonable, y para la capacidad técnica que posee se me hizo que era lo que les digo, yo conseguí la consola en $330, la Pro, no la básica, la Pro, porque es que la básica se consiguió hasta en $250 con bundles. Entonces, relación precio-beneficio se me hizo muy llamativo también. Cositas, hay un par de cositas que no me gustaron, que hay espacio para mejorar, todas tienen espacio para mejorar. Por ejemplo, el tema de las tiendas para Latinoamérica. Sony no tiene realmente precios diferenciados para países fuera de su área, y eso afecta porque primero los precios están en dólares y son los mismos precios que en los Estados Unidos. Lo único que encontré diferente de esos precios es la mensualidad del Plus, o el costo del Plus anual. En Estados Unidos vale $60, en Colombia valía $40 más impuestos. Ahora creo que queda, con los nuevos precios en Estados Unidos, queda como en 80, y aquí queda como en 55 o $60 más impuestos. No, con excepción de ese precio, todos los demás precios estamos pagando exactamente lo mismo que en los Estados Unidos, más los impuestos del país, que en este país son bastante elevados. No es tan fácil tampoco utilizar los medios de pago locales. Sí reciben ya tarjeta de crédito, pero pues hubo un tiempo en que no se recibía tarjeta de crédito colombiana. Muchas personas por eso tienen su cuenta registrada en los Estados Unidos. Cambiar de país la cuenta no es tampoco sencillo. Algunos juegos, sobre todo al principio, y no me pasó tanto con mi consola, pero con las PlayStation normales y las Slim,
el ventilador suena como si ese aparato fuera a salir volando de la habitación. Y a mí me pasó curiosamente en mi PlayStation 4 Pro con los juegos iniciales de la plataforma. Entonces, por ejemplo, Infamous Second Son, que es un juego que al lanzamiento estuvo muy cercano a la ventana de lanzamiento. Ese juego ponía a sonar mi consola de manera impresionante, pero juegos mucho más modernos y mucho más exigentes con la misma no tenía ese problema. Entonces no sé exactamente cuál era el tema, pero esa consola sonaba y suena impresionante. Sobre todo los modelos Slim y la normal. La Pro, lo que les digo, un poquito menos, pero también de vez en cuando ese ventilador arrancaba todo. Y otro problema que no lo sentí tanto cuando la estaba jugando, pero me doy cuenta ahora cuando me regreso a esos juegos, es el tema de los tiempos de carga. Los tiempos de carga de varios juegos son bastante largos. Y es algo que ha venido mejorando, o es una de las grandes mejoras de la nueva generación. Y ahí es que me doy cuenta, oiga, esos tiempos estaban largos. Y en cuanto al paso a la nueva generación, pues ahí sí le doy razón a algo que dijo Phil Spencer en una de sus entrevistas, el jefe de Microsoft, que cuando perdieron la generación anterior, prácticamente que fue que la gente armó su colección digital. Pues a mí no me aplica lo de digital, pero mi colección es de juegos de Play 4. Y cuando PlayStation 5 dijo todo, absolutamente todo es compatible, con excepción como de 15 juegos que sacaron una lista, pues mi opción natural fue por irme por una PlayStation 5 de versión disco, porque ahí iba a poder seguir jugando. Y eso fue prácticamente lo que hice. Como mencionaba Víctor, yo no soy de esos que compra consolas de lanzamiento. Yo dejo que maduren un poquito, que digamos que las primeras versiones de los controles pueden tener más drift, que que algunos componentes no enfrían bien, que hay algunos defectos de fabricación. En Nintendo y en PlayStation eso normalmente no es muy alto, pero existe esa posibilidad, sobre todo en las primeras tandas de consolas. Entonces por eso yo la dejé pasar durante el lanzamiento. Después fue complicadísimo conseguirla. Yo la estaba buscando una PlayStation 5 desde mediados del 2022, diría yo, y finalmente la conseguí a principios del 2023. Entonces en ese momento ya incluso tenía algunos jueguitos de la PlayStation 5. Para mí fue una evolución natural. Incluso en mi PlayStation 5 he jugado, lo que les mencionaba, varios títulos de PlayStation 4 que siguen ahí dentro de mis pendientes, y voy a seguir jugando un par. Pero prácticamente ahora todos los juegos en PlayStation 5, así sean juegos de PlayStation 4. Eso fue como el paso a la siguiente generación. Listo, con esto entonces le damos despedida a una consola que sin duda marcó un cambio. Se llevó en su momento un montón de ventas y de franquicias muy famosas, y en este momento continúa con PlayStation 5. César, digamos que hizo una transición muy suave porque pues la compatibilidad se lo permite. No sé, si alguien en este momento no tiene ninguna consola y quisiera comprar una, ¿se lo recomendaría? ¿Una de esas? Es complicado porque existen o sea, como las consolas nuevas, tanto Xbox Series X como PlayStation tienen tu compatibilidad completa con el catálogo anterior. Uno les diría es, oigan, pues si ya va a ser, primero, la consola ya está técnicamente descontinuada, es difícil conseguir la nueva. Ya las nuevas están disponibles, sí, es un poco más costosa, pero pues va a tener acceso a todo lo que va a salga de aquí en adelante y a todo el catálogo que ya está disponible. Entonces yo creería que por eso es como complicado recomendarla, pero yo personalmente le saqué mucho provecho. Entonces si de pronto el tema es de un presupuesto muy apretado o algo por el estilo, es una opción.
se me hace que sería mejor opción si pudieran irse por la nueva generación y jugar esos jueguitos usados de verdad. Se consiguen un montón, muy económicos. Todavía muchos valen la pena, todavía muchos se ven muy bien. Entonces, digamos que los juegos sí, la consola no tanto. Como dato curioso, Víctor, yo hice así una cuentica rápida y tenemos en la página web, en el podcast, hemos reseñado 98 juegos de PlayStation 4. Yo diría que un poquito más, porque hay unos de esos que no los contamos porque cuando son mezclas de episodios, a veces si son de varias consolas, no lo marcamos como para una sola consola, pero tenemos casi 100 juegos reseñados en la página web, en el podcast de para PlayStation 4, y uno nunca sabe, siempre pueden venir un par más, porque juegos de PlayStation 4 todavía están saliendo precisamente porque las ventas fueron masivas y los desarrolladores no pueden hacerle el feo a una cantidad de consolas tan grande en el mercado. Bien, entonces pasamos a despedirnos. Este fue el podcast 195. Muchas gracias por escucharnos. Con ustedes, Víctor Dalos. Me encuentran en @GumbaVictor. Y por este lado se despide César Rivera. Me encuentran en @Flagstad. Un saludo para todos.